Esto que preparé para ustedes he decidido llamarlo lecturas máximas en época de contingencia, pensando en que llevamos más de un mes estando en casa y que nos ha llegado frecuentemente notificaciones, invitaciones, retos en los que nos dicen que debemos leer. A partir de esta premisa comencé a hacerme muchas preguntas y máxime que yo estoy en casa 15 días antes de que se declarara la cuarentena, entonces mis formas de leer fueron cambiando. Esto es algo experiencial a partir de lo que yo he vivido y seguramente durante la charla o al final podrán haber controversias y algunos podrán decir que quizás no sea lo que deberíamos de considerar como lecturas máximas o quizás otros dirán, sí, es otra forma de lectura, es otra forma de comprender y de eso se trata. Que nos escuchemos, que hablemos un poco de lo que es en este momento las lecturas máximas y reconocer que estas lecturas pueden cambiar dependiendo de las visiones de cada persona, dependiendo de sus ocupaciones en este momento, dependiendo de esto que buscan hacer cuando están en casa en época de contingencia. Comienzo por esta lectura de este poema del autor Ángel González, que creo que es muy propia para comenzar con este encuentro. Al lector se le llenaron de pronto los ojos de lágrimas y una voz cariñosa le susurró al oído: ¿por qué lloras si todo en ese libro es de mentiras? Y él respondió: lo sé, pero lo que yo siento es de verdad. ¿Qué es eso de lecturas máximas? Quizás lo mejor o lo que deberías de leer. Vamos a ver que quizás cuando hablamos de lecturas máximas esté refiriéndose a que se refiere a lo mejor, a lo que deberíamos leer en esta época, y seguramente a muchos les ha llegado mensajes en los que se les dicen que si no se termina la cuarentena sin haber leído por lo menos un libro, haber escrito un proyecto, que se perdió el tiempo, ¿cierto? Y vamos a ver, cada quien puede luego tomar esa decisión de pensar si esas lecturas máximas de esos libros que pueden ser canónicos, de los más reconocidos, de los que nos dicen que siempre deberíamos leer, que nos dicen que deberíamos de leer a Gabriel García Márquez, a Dante Alighieri, a cualquier otro que sea un, un autor de libros significativos en el campo de la literatura, por ejemplo, eh, que es a donde por lo general podría ocurrir que se pensara esto de lecturas máximas, pero es una decisión muy personal. Quiero mostrarles algo, y es que en este momento no vamos a hablar justamente de esas lecturas, ni voy a dar recomendados, ni voy a decirles, por ejemplo, como aparece en Internet, cuando nos logueamos en Google, que nos puede salir, por ejemplo, los 10 libros que deberías de leer antes de los 30 años y que se supone serían, según esta página, los libros máximos, esos 10 libros máximos que se deberían de leer antes de los 30 años. O cuáles son esos 5 libros que se deberían leer en época de cuarentena, o literatura en tiempo de coronavirus y lo que deberíamos de leer, y esos 10, 100 libros recomendados que se deben leer en la vida y que se convierten entonces en esas lecturas máximas, y que si no los leemos, ¿cómo nos vamos a morir? Sí, y ni siquiera sabemos cuándo nos vamos a morir, pero tenemos que haber leído. Y todos nos damos cuenta que todos estos enunciados que les pongo aquí nos muestran sugerencias distintas: 10, 5, 100, y solamente nosotros tomamos esa decisión de qué convertir
en esas lecturas máximas. Pero entonces también esto de lecturas máximas lo podemos comprender ya no desde qué leer, sino cuánto leer. Cuánto leer en esta época o en cualquier época de la vida. Cuánto leer. Y también esa elección entre leer o no leer. Porque es posible que mientras presentaba la anterior diapositiva y les mostraba los 100 libros que se debe leer, que leer antes de los 30 años, y empezar a hacer cruces de información y quizás algunos de los estudiantes o aspirantes más jóvenes podrían decir cómo 100 libros para leer y cómo que hay ciertos libros que hay que leer antes de los 30 y yo tengo 18, 19 y escasamente he leído lo que me recomiendan en el colegio que voy a hacer. No sientan angustia. Desde mi posición en estos días ha sido que resaltemos la importancia entre elegir leer o no leer. Y está bien. Si queremos no leer, no hay ningún problema, porque sobre todo ahora, en época de contingencia, puede que tengamos muchas ocupaciones, puede que tengamos angustias, puede que tengamos falta de acceso a la información porque no tenemos internet en la casa constantemente, no podemos ir a la biblioteca, no tenemos nuevos libros en la casa y ya los agotamos. Entonces, no es necesario angustiarnos si en esas lecturas máximas no tenemos libros y podemos tener esa opción entre leer y no leer. Ahora, no quiero decir con esto que entonces no vayamos a leer para asuntos académicos, para las tareas que pone el profesor en el colegio, en la universidad. No estoy hablando más de estas lecturas máximas en lo cotidiano, en estas otras tareas que podemos hacer mientras estamos disfrutando de la vida y que es lo que estamos llamando como lecturas máximas. Esta lección de leer o no leer por ocupaciones, por angustias o por falta de acceso a la información puede variar significativamente entre las personas o algunos decir en este momento, no, yo no tengo ninguno de esos problemas, yo puedo leer fácilmente, tengo donde acceder a la información, estoy tranquilo, me queda tiempo, yo estoy leyendo este libro o aquel. Sin embargo, nos encontramos diversas poblaciones y personas en especial que pueden tener este tipo de dificultades y les muestro esta imagen que tiene un tanto de humor, que está relacionada con una mamá, se ve que es mamá, ¿cierto? Porque aparecen los niños, se ve que están en edad escolar porque inclusive aparece una niña en la parte inferior con una tablet, el otro niño en los pies de la mamá, pero la mamá con muchas manos tratando de hacer o representando que tienen muchas tareas que hacer. Inclusive en la parte superior aparece una manito en la que muestra un computador viendo una transmisión por Zoom. Quiere decir que muchas cosas es lo que tiene por hacer. Y el testigo de arriba dice, pues así como tanto tiempo no es. Y esto de una manera divertida de decirles a quienes han sacado memes o que nos llaman y nos dicen, pero si no hay nada que hacer, ¿usted cómo está viviendo su vida uno encerrado? No hay nada que hacer, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha leído? Algunas personas realmente tienen mucho que hacer y desde ahí puede justificarse también la elección de por qué leer o no leer. Y también quiero hacer esa lectura hacia la lectura yendo un poco más allá de los libros. Ir un poco más allá de los libros también es leer. Yo confieso que en esta época, por diversas condiciones, confieso yo que he abandonado la literatura porque he estado en constante multitarea y también confieso que al inicio sentí
muchas angustias que no me permitían ni siquiera tener ese deseo de coger un libro y decir, lo voy a leer o lo voy a releer. También confieso que he abandonado grupos de WhatsApp por ese cúmulo de información que muchas veces se reenvía de manera falsa y que no es verificada, sino que representamos a veces un afán de mostrar, de querer replicar, de volver a decir lo que nos mandan y ni siquiera muchas veces, a mí también me ha pasado, he reenviado y luego a las horas llega el mensaje, esa información era falsa, y entonces para evitar ese tipo de angustias he decidido abandonar algunos grupos de WhatsApp. He decidido en esta época de contingencia también, y con relación a la lectura más allá de los libros, renunciar a los noticieros porque ante esa angustia también se ha identificado, aunque ya en estos días ha cambiado un poquito la dinámica, no quiero escuchar de calamidades. Y las redes sociales por los comentarios negativos de algunos ante esa valentía de aportar al que lee y que por fortuna te está escribiendo desde un sitio remoto y no se es visto y el otro tampoco puede ver. Entonces llega la pregunta, bueno, ¿y si no se puede leer todo eso? O si Ángela decidió dejar de leer todo eso, ¿qué vamos a leer? ¿O qué sugiere Ángela que se debería de leer? Y en esas sugerencias de qué leer, quiero mostrarles algunas cosas que yo he optado por leer en estos días. Antes, hablándoles de esto, de esa paradoja que hay cuando estamos en el momento de la lectura entre relacionado, por ejemplo, con redes sociales, lo que publicamos, lo que queremos decir y lo que comunicamos con relación a el lado inverso, lo que estamos leyendo, lo que interpretamos y lo que replicamos. Y ante esta paradoja, quiero mostrarles algunas imágenes que he rastreado con relación a todo esto de las lecturas en Internet, que aunque he renunciado, sí, obviamente por condiciones académicas, en algunos momentos he tenido que hacer este tipo de lecturas. Entonces nos encontramos, por ejemplo, información que es importante inclusive verificar si es verdadera o falsa. En un principio yo decía, no, esto tiene que ser mentira, esto es imposible. ¿Sí? Cuando publicaron en el Nevado, que los nevados del Tolima y del Ruiz se pudieron observar desde Bogotá. Y bueno, luego nos publican otra imagen en la que dicen que es verdad y que el fotógrafo está mostrando una imagen en la que él representa desde dónde tomó la fotografía, inclusive mostrando dónde se ve ese nevado que antes no se podría ver desde Bogotá. Información que es importante verificar en esta época para saber si es verdad, si es mentiras, porque los montajes están hechos por todos lados, como este. Quedó un poquito borrosa la imagen porque es tomada de Facebook, de las redes sociales, y en las que se muestra a partir de esas afirmaciones, no solamente de Bogotá, sino de otras ciudades en las que se han comenzado a visualizar nuevas montañas, nuevos otros nevados, y que inclusive me atrevería a decirles que hagan ustedes el ejercicio desde su ventana, desde su balcón, miren las montañas para que se den cuenta si quizás aparecen otras montañas en este momento que ustedes no veían. Puede ser porque el cielo está descontaminado o porque antes no lo habíamos observado. Y esto es una observación que no va a ser de 2 minutos, seguramente va a requerir su tiempo y que volvamos a mirarla
al otro día o en otro horario del día para descubrir si este es cierto. Pero un poco humorístico ante esas otras realidades que nos mostraron inclusive en las noticias, algunos hicieron esto, el montaje de la Piedra del Peñol, indicando que se estaba viendo desde la ciudad de Medellín. Y esto es un poco de humor a partir de esas otras lecturas que podemos hacer en esta época para también bajar un poco la tensión, todas esas angustias y quienes están muy ocupados salir un poco de todas esas ocupaciones. Bueno, y pasa también cosas muy curiosas y divertidas que nos aparecen y que también puede hacer parte de esas lecturas en estas épocas. Y es, por ejemplo, esta noticia que salió hace un par de días en la web. No sé si algunos la vieron, me encantaría que escribieran en el chat si alguno la vio y si quieren escribir algo para sus compañeros. En caso de haberla visto, qué sintieron en ese momento. Entonces, esta es una noticia de España publicado en un periódico de Chile y dice, le valió una absurda excusa le valió una multa a un hombre que violó la cuarentena por el COVID-19 en la norteña ciudad de Logroño, en España. El sujeto fue sorprendido en la calle llevando una pecera y dijo que salió para pasear a sus peces. Algo de la vida real, algo que es un poco divertido, no para replicar porque no nos vamos a exponer, pero sí que hace parte de pronto de esas otras lecturas, otras formas de ver lo que estamos viviendo en época de contingencia y que nos puede dar también un respiro. Estoy viendo que Luz Mariela López escribió hace un momentico que le ha cogido cierta apatía a las redes sociales por estos días. Quizás la apatía por las redes sociales que tiene en este momento Luz Mariela puede ser por algo similar a lo que hemos venido hablando, por este tipo de información que se publica. Y entonces, a partir de allí, vuelvo a que retomemos la paradoja entre lo que publicamos, queremos decir y comunicamos, haciéndole una relación directa con lo que el otro está leyendo, lo que el otro está interpretando y lo que estamos replicando. Realmente estamos diciendo lo que queremos decir, estamos permitiendo que el otro interprete lo que queremos interpretar. Y en todas esas publicaciones, a propósito de Facebook, les muestro esta imagen. Yo, ¿qué estoy viendo acá? Caballos que disfrutan en el campo. ¿Ustedes qué ven? Si alguien que esté inclusive en Zoom, John, podría decirnos algo más acerca de lo que podría representar esta imagen, sin importar lo que yo escribí abajo, caballos que disfrutan del campo. ¿Qué más ven aquí en esta imagen? Y hagamos un ejercicio de lectura de esta imagen. Ángela, creo que los participantes el día de hoy todos se conectaron a la retransmisión por Facebook. Ok, listo. ¿Alguien en Facebook que quiera escribir qué más ven en esta imagen? Se va a tardar unos segunditos en que se pueda leer, pero ¿qué más ven? ¿Cómo la leerían? ¿Cómo la interpretan? O si han visto algún meme o alguna otra publicación en la que estén estos caballos y que haya aparecido alguna información. Bueno, un poco tímidos están hoy para escribir. Bueno, ya empezaron caballos huyendo, variedad de colores, muy bien. Miren, es otra interpretación, otra forma de leer. Mientras yo lo interpretaba como caballos que están disfrutando del campo, Miguel Ángel nos escribe que son caballos que están huyendo. También una variedad de colores. Esto tiene mucho que ver con esta información de la paradoja, la libertad, libres, caballos libres, lo que queremos publicar, lo que estamos diciendo y lo que está interpretando la otra persona.
Muy bien, resulta, tiene que ver con el respeto, tiene que ver con respecto a estos tiempos de cuarentena, pregunta Duan, y la respuesta es sí, porque resulta que, miren, aquí cuando eh, miro esta otra imagen, yo la encontré publicada en una red social en la que decía la gente cuando termine la cuarentena. Entonces, es otra forma de leer y otra forma de interpretar y que a la vez nos invita a pensar en eso que estamos leyendo y en eso que estamos publicando, qué es lo que realmente queremos compartir en el otro. Y aquí ya no va directamente entonces de lo que yo leo como lectura máxima, sino lo que estoy pretendiendo que otros lean o lo que quiero que otros lean de mí en las cosas que yo publico. Y entonces reitero acá porque me he abandonado un poco las redes sociales y algunos grupos de WhatsApp. Esta eh, es otra imagen que también encontré en redes sociales y que muestran algo totalmente diferente al anterior. Tomo aire, me quedo en casa. Aquí no hay nada más que decir, está todo dicho, ¿sí? Si la vemos aquí solita, podemos interpretarla de muchas maneras y seguramente si la vemos dentro de 2, 3 años o quizá en algunos meses no va a tener esta misma connotación y le podríamos quitar el mensaje de la parte inferior y va a querer decir algo totalmente diferente. Pero cuando ya digo, tomo aire, me quedo en casa, el mensaje es distinto en cuanto a intención comunicativa al anterior. Y volvemos a esto de qué queremos decir y qué queremos que los otros lean, porque esas lecturas máximas también dependen de nosotros, de lo que nosotros entregamos para que los otros lean y nos comprendan. En cuanto a redes sociales y en cuanto a grupos de WhatsApp, aquí les tengo algunos ejemplos, también de pronto en la premura, en el afán de compartir información queriendo ayudar, han llegado algunos mensajes por algunos grupos, como por ejemplo estos que dicen rápido, el gobierno ya está dando un cupón de 160.000 pesos por la crisis del coronavirus, entra aquí. Y más adelante alguien dice, y ojo con este link que roba datos. Pero mientras que llega el mensaje y ojo con ese link que roba datos, seguramente muchos en nuestro afán lector ya hemos dado clic, ya hemos puesto nuestro sistema comunicativo en riesgo porque creímos, porque fue información que mandó a alguien en quien nosotros creemos, en quien nosotros confiamos y que nos puede dar una muy buena recomendación lectora. Entonces esa pausa también es importante porque quizás a esa persona también le sucedió lo mismo. Éxito está regalando 500.000 pesos, bueno, es de 500.000 de cupos gratis para todos para celebrar su 48 aniversario. Hola, Éxito está regalando, bueno, acabo de recibir el mío, consigue el tuyo antes de que termine la oferta, solo vea el enlace. Y uno final, a propósito del pico y cédula en diversas ciudades del país, y no es en todas, en la que dice, acuérdense que hasta que las administraciones municipales no se pronuncien con los comunicados oficiales, lo que se publique es falso. Y alguien replica, se ve lo falso. Y se ve lo falso por la relación que tiene con la entidad, hace la aclaración con relación a la entidad que supuestamente publicó. Todo esto, si nosotros nos vamos a buscar la información, nos dice que realmente todo es falso. Todo es falso y podemos caer en redes en las que lo que están buscando es meternos en supuestas lecturas obligatorias, supuestas lecturas que nos van a arreglar la vida en estas épocas, pero que en realidad lo que nos puede traer son
grandes dificultades. ¿Y entonces qué leer? Podrían preguntar, bueno, ¿y entonces qué leer? Dentro de ese entonces qué leer, vuelven mis visualizaciones, lo que yo he considerado como esto de qué leer. Y yo he optado por leer las montañas, lo que ocurre en el aire, en el viento. Este es un video que realicé desde mi casa y me pareció algo particular ayer, que una amiga que vive acá en el mismo edificio lo vio y me dijo, ven, ¿y eso dónde es? ¿Dónde estuviste? ¿O de cuándo es ese video? Pues este video lo hice hace unos días desde el balcón de mi casa, pero como todos tenemos unas lecturas diferentes, quizás no se había reconocido que tenemos la posibilidad de ver estas montañas. Un video que en mi caso tiene una información relevante porque me permite reconocer el entorno que está afuera y hacer esa lectura de lo que está más allá de mi casa, y que hace parte de lo que me ha traído a mí tranquilidad. Yo vivo en el Valle de Aburrá, sur del Valle de Aburrá, en un apartamento más bien alto, un piso 29, entonces tengo posibilidades de ver las montañas. Este sí hace parte de mi registro de videos, un poco pixelado con la forma como lo tomé originalmente hace algún tiempo, y que es otra forma de leer, y quizás algunos los lleven a otras, inclusive a otros recuerdos, a otras lecturas. Quizás algunos digan, pero Ángela, ¿cómo nos publica esto si estamos encerrados? Y cómo nos invita a leer acerca de la naturaleza si no tenemos acceso a ella, y nos muestra ese video. Pero enseguida vamos a hablar un poquito más de esto, que más podemos leer. Miren cómo aparecen en forma de surcos las formas como se hacen los sembrados, ¿sí? La forma como se hacen los sembrados porque son unas condiciones necesarias. Yo inclusive cuando en estos días volví a ver este video pensaba en Caperucita Roja y en algunos cuentos que leímos cuando éramos niños, y que simplemente se me vinieron recreaciones a la mente. Cada quien cuando lo vea puede activar sus conocimientos previos, eh, y inclusive hacer sus propios comentarios. Franci dice lecturaleza, no estoy leyendo todo porque no alcanzo, se me van pasando y me llegan un ratico después de lo que yo estoy mostrando, y ahorita Miguel al final nos colabora con lo que sean preguntas concretas, pero algunas cositas que aportan a lo que estoy mostrando sí lo voy a ir leyendo un poquitico. Este es un video que hice hace algún tiempo, previo a la Feria de las Flores. Yo no sé si se escucha el sonido, aunque si no se escucha, pues no Está nos... perfecto, Ángela. Sí, se escucha, listo. Sí. Inclusive si ustedes ponen atención, me voy a quedar en silencio, se escuchan cositas por detrás, voces, se escucha la misma naturaleza, se escucha el viento. Un momentico, que se me pasó. Se escuchan voces, se escucha, ya es un ambiente diferente. Mira que he tratado de mostrar desde diversos campos, desde mi balcón y también desde lo que puede estar ocurriendo en este momento en las fincas, o inclusive en casas dentro de la misma ciudad, porque nos detenemos a mirar y a observar más lo que pasa en nuestros balcones. Seguramente a sus casas, como lo mostraban estos días una vecina, les ha ocurrido que los pajaritos se han entrado hasta la cocina.
Eso ha sucedido en medio de esta situación de poca movilidad y libertad que tienen entonces los animales para moverse. Y este último también es tomado desde mi balcón, cuando aparentemente antes de tomar el video en cámara rápida se veía simplemente la naturaleza así, todo quietecito. No había aparentemente movimiento, lo mismo que en las nubes que vieron cuando comenzamos, pero que al hacer ese video en cámara rápida nos damos cuenta que siempre hay movimiento, la naturaleza siempre se está moviendo, aunque pase desapercibido ante nuestros ojos. Y bueno, tuve que recurrir en este caso a la tecnología para descubrirlo, pero hizo parte de mi curiosidad, de decir, bueno, si cuando uno graba las nubes en cámara rápida pasa esto, ¿qué pasaría si yo tomo este espacio de la naturaleza y hago lo mismo? Cuando aparentemente siempre lo veo así, quieto, estable, que no se mueve absolutamente para nada. Y quiero finalizar esta parte con un texto que quiero compartir con ustedes. Después les voy a mostrar otra cosita más, todavía no terminaste. He aprendido del llanto del niño que su tristeza aflora mientras un dolor simula, buscando el abrazo que antes no supo cómo persuadir. He aprendido del silencio que recurrentemente me habla de aquello que antes no quise escuchar. He aprendido en soledad, observando, gritando y a veces sollozando, que el mañana es siempre incierto, pero no dejo de soñar. Formas de leer, formas de distraernos, de acercarnos a nosotros mismos, porque también son momentos de silencio, en esos momentos de observación y tranquilidad, cuando observamos lo que hay a nuestro alrededor, que nos encontramos con nosotros mismos. Y este texto termina diciendo, pero no dejo de soñar porque la vida realmente sigue. No ha parado nada, todo sigue marchando y sigue siendo el futuro incierto, pero no dejo de soñar. Y de pronto algunos dirán, bueno, pero entonces, ¿cómo así que nos invita a hacer esas lecturas y yo ni siquiera tengo una vista, ni siquiera tengo hacia dónde mirar más allá de la calle o del edificio que hay al frente o de las casas que hay al frente? O estamos tan acostumbrados a hacer esas mismas lecturas que creemos que ya no lo podemos hacer. Bueno, en esas lecturas máximas los invito a que hoy hagan ese ejercicio de observar lo que aparentemente todos los días vemos y que reconocemos, pero que inclusive en esta época podemos llegar a descubrir información importante, eh, no solamente en la naturaleza y lo que vemos a través de la ventana, sino en nuestra propia casa, en nuestra habitación. Sentémonos en un lugar donde usualmente nunca nos sentamos en la casa, y qué rico hacerle esa lectura, pero una lectura desprevenida, sin prejuicios, sin decir, sin tener temor a que nos digan que estamos locos, cómo estamos haciendo eso, un ratico de silencio para que descansemos, para que nos relajemos, para que hagamos ese ejercicio de relajarnos, que a su vez ya en el campo académico, a propósito de estudiantes y aspirantes, van a posibilitar que tengamos nuevas posibilidades desde el imaginario, que se construyan nuevas conexiones sinápticas, nuevas posibilidades de reconstruir, eh, y recrear lo que queremos y que tenemos en nuestra mente. Podemos ser un poco, inclusive un poco más creativos después de hacer estos pequeños ejercicios a partir de estas realidades. Bueno, les voy a mostrar para finalizar un video
compartir, listo. Que nos invita a algo muy similar y que quiero que lo escuchen hasta el final, es cortico, es un español que hace un ejercicio acerca de una teoría que tiene mucho que ver con lo que nosotros estamos hablando, y es una teoría que habla sobre el arte de no hacer nada, y él nos va a explicar un poquito. No sé si han escuchado esto sobre el arte de no hacer nada, si alguno ya ha visto el video, pero me gustaría esos comentarios dentro del Face en la medida que van viendo o al finalizar. Ahorita vamos a abrir un espacio de preguntas. ¿Me confirman si se está viendo? John, tú que Ángela, estás sí, en vista inmediata, lo listo. estamos viendo. Hey. Bueno, pues en vista de que me estáis haciendo muchos la misma pregunta por lo privado, pues os la respondo aquí de manera pública. Pues me preguntáis a ver si es posible estar estos días confinado sin hacer nada, o sea, sin hacer yoga, sin hacer pilates, ejercicios físicos, juegos de habilidad. Y bueno, pues sí, doy fe de ello, se puede. Incluso si se puede engordar estos días, y sí, se puede engordar. Mañana voy a hacer un tutorial de cómo estar sentado en una silla sin hacer nada durante primero un minuto y luego lo vas alargando cada día. Yo ya pues puedo estar incluso una hora sin hacer nada. Nada es nada. Ni meditar. Nada. Lo que hacíamos antes de todo esto. Iba a colgar el tutorial hoy, pero es que justo me habéis pillado en la hora de no hacer nada. Entonces, claro. No veis, os acabo de hacer una demostración de unos segundos. Mañana os lo cuento cómo hacerlo. Todo el mundo es capaz, de verdad. Ya sé que ahora estáis con todo el tema del ejercicio, el yoga y todo esto, y claro, cuesta salir de esas dinámicas. Pero se puede, de verdad. Se puede, y incluso yo considero que es recomendable aprovechar estos días que tenemos que estar en casa, pues, para no hacer nada. En la calle es más difícil. Casa, bueno, es posible. Hasta mañana. Otro ratito, que no he hecho nada. La hostia esto. Bueno, esto era eh, un pequeño video sobre justamente esto de no hacer nada y que es permitido. Podemos dejar de hacer, podemos estar quietos, podemos no hacer nada en todo este proceso que venimos llevando sobre la época de contingencia, el hecho de estar en casa y con relación a las lecturas. Bueno, y John ahorita decía que si de pronto había cambiado un poco, si yo quería cambiar un poco la dinámica en las formas de lectura, y la respuesta, John, es sí. Quiero plantearle algunas preguntas que me gustaría, por lo menos una pregunta a los que están conectados, que me gustaría la escribieran en el chat, y luego o al mismo tiempo pueden escribir algunas preguntas que puedan tener con relación al tema o aportes, lo que les venga en este momento, libres sin prejuicios, a escribir con relación. Y es, ¿cuáles son esas lecturas máximas que ustedes han realizado en esta época en contingencia? Ya les he mostrado las mías, quisiera leerlos con la ayuda de Miguel, cuáles son esas lecturas máximas que ustedes han hecho en esta época de contingencia, y a su vez, quienes tengan alguna pregunta, las podemos hacer. John y Ángela, Miguel. Sí, señor. voy a leer algunas intervenciones que hicieron unos participantes ahora, no frente a esta pregunta, sino a medida que estabas hablando. Juan Pablo Arenas Arango, cuando hablabas de la desinformación, a veces esas fake news y eso, nos decía: Ángela, buenos días, pero es el Estado o el mismo gobierno el que nos vende noticias falsas y nos bombardea con desinformación todos los días. Después Franci habla,
mencionaba el término lecturaleza, que me parece muy chévere, muy apropiado para lo que mostrabas. Merson nos dice, por eso considerar como antinatural lo cambiante y natural lo no cambiante, como las costumbres, es un sofisma de los que más se han fosilizado en algunos imaginarios sociales. De un aporte muy, muy válido, muy interesante lo que plantea. Patricia Elena nos dice que la lectura es ese acto comunicativo que nos provoca. Y ya, por ahora esos son los aportes que hay. Estaré pendiente si mencionan las lecturas que han hecho en estos días para contarte. Gracias, Miguel. Son aportes muy valiosos y los agradezco porque complementan lo que hemos venido conversando. Y sí, son muchas las fuentes, por ejemplo, en el caso de dónde nos llega la información, son muchas las posibles fuentes de dónde puede llegar, algunas de pronto porque, como inclusive en el campo de la psicología, a veces los nombras, a veces es necesario no contar absolutamente todo, a veces es necesario ocultar alguna información, pero también es muy importante esta tarea de nosotros revisar qué es lo que nos está llegando de información para reconocerlo como parte que aporta nuestras vidas o que lo deberíamos de desechar. Y ahí va perfecto todo esto lo que dice el compañero sobre lo antinatural. Bueno, yo quiero algunas apreciaciones, esas lecturas que han hecho. Pueden escribir lo que se les ocurre que hayan hecho en cuanto a esas otras lecturas que ustedes han hecho, más allá de los libros, todo es válido, toda respuesta es válida, antes nos inspiran a todos a que hagamos uso de esas otras formas de leer. Eso otro que ahora que se alarga un poco más la cuarentena nos puede inspirar y decir, ven, qué chévere, nunca lo había pensado. Esa forma de leer la vida y de relajarnos y de divertirnos puede hacernos más llevadero estos encuentros con nosotros mismos para quienes están viviendo solos o con las familias para quienes están con los demás. No quiere decir que esas lecturas tengan que ser lejos de los libros. Si alguno quiere recomendar también algún libro, es bienvenido, lo sugieren, porque inclusive hay muchas bibliotecas que nos han permitido ese acceso libre a la información y también los podemos recomendar. Miguel, ¿pronto hay alguna publicación? Sí, Franci Milena Gómez nos dice, yo no tengo balcón en casa, pero hago constantemente la lectura del estado de ánimo de las personas con quien vivo. Gloria Bien. Flores, ¿cómo? Qué bien. Es algo que no lo tocamos en esta conversación, pero es algo muy importante porque los ánimos se alteran, vamos cambiando, a veces decimos cosas que al momentico decimos, ¿cómo? Yo dije eso, pero no era mi intención, perdón. Y esos ánimos van cambiando constantemente cuando estamos en casa. Qué bien, muy buena esa posibilidad. ¿Quién más, Miguel? Puedes continuar. Gloria Flores nos dice, en algunos grupos han enviado ebooks, cuentos breves que he aprovechado. Dice también que algunos me han enviado reflexiones que bien merecen el tiempo que les invierto. Qué bien. Uno de los lugares que yo suelo visitar de lecturas es una página que se llama Ciudad Seba. Y cuando quiero leer, pero quiero leer poco, recurro a lo que dice cuentos breves. Cuentos cortos, cuentos breves, no recuerdo bien el término concreto, pero significa lo mismo. Y me lleva Gloria a pensar en ellos porque a veces tenemos solamente 10, 15 minuticos y nos colmamos con esa información que nos comparten. Miguel. Miguel Ángel Mafla nos dice, hace años un profesor nos sugería el ejercicio de leer personas.
es imaginar cómo es la vida de una persona que pasa o que uno ve en algún lado, a dónde va, de dónde viene, qué hace, etcétera. Un buen ejercicio. Les confieso que yo soy de las que suelo leer los zapatos. Si alguien me conoce, sabrá que alguna vez lo he leído a través de sus zapatos. Porque alguna vez, estando muy joven, hablando con un amigo, ya el señor decía que los zapatos y la forma que iba tomando hablaba mucho de la personalidad de las personas. Y fui cogiendo como un poquito esa manera de leer qué podría haber detrás de las personas a partir de la forma como llevaba puestos sus zapatos, que no es una generalidad y que uno puede caer en errores, pero es algo interno. Son lecturas para uno mismo que no tienen ninguna razón científica ni por el estilo, pero que hace parte también de esas lecturas que podemos hacer. ¿Quién más, Miguel? Gerson Moncada nos dice, buscamos actividades para llenar el vacío de la existencia, pero nos quedamos inmóviles un rato y nos damos cuenta que estamos muy lejos de encontrarnos nosotros mismos, como nos alentaba Platón, y también nos damos cuenta de que en esta época vivimos entre la contradicción de la instantaneidad con la que queremos las cosas y la de querer congelar el tiempo y no ir a la velocidad líquida de esta época. Muy bien, Una reflexión excelente. muy profunda. Sí, Patricia muy Elena profunda. nos Sí. dice, no solo la lectura del entorno, sino leer mi interior y los estados de las personas. Y Francis Ujú. Bacon nos dice, la lectura no es solo de textos escritos, las imágenes, gestos, lenguaje corporal también son objeto de conocimiento. Muy bien. Me gusta todo lo que están diciendo sobre leer, sobre lo que se puede leer. Muchas gracias, Miki, muchas gracias a todos los que han escrito y han participado a lo largo de todo este encuentro.